Muy bien. ¿Tienen? Si no, tienen ahí el cañón. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén a la palabra de Dios. Tenemos varios acontecimientos similares acerca de la fe. Quédese tranquilo, no quiero hablar de la fe. Ya venimos hablando mucho de la fe. Quiero seguir construyendo en este mes lo que estamos hablando. Hemos hablado acerca de la obediencia. Hemos hablado acerca de ver cada vez más claro. De hecho, lo estamos cantando, lo estamos declarando. Usted sabe que la canción para nosotros no es un tiempo donde solamente disfrutamos de la música, porque la música también se disfruta, sino que la canción es un ámbito profético donde se atornilla la verdad, donde la verdad queda vez más profunda en nuestro corazón. Vio que la palabra dice que la palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Bueno, esa palabra declarada a través de la adoración nos va llevando cada vez más profundamente, ¿sí?, a que podamos entender más claramente lo que es la fe del Hijo de Dios que se nos ha sido depositado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, quiero que sea participativo en esta noche. ¿Estamos de acuerdo? Haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿Cuál es el mismo sentir que tiene que haber en esta noche puntualmente? Que sea revelado Cristo cada vez más en nuestras vidas. Que conozcamos cada vez más el Evangelio y la verdad. Amén. Necesitamos ser exactos. Mire, hay algo que me ha impactado en este pasaje. Después, si quiere ir teniendo en cuenta, vamos a leer en Mateo 8. Es un pasaje también muy conocido acerca del centurión. ¿Cuántos conocen ese pasaje de la fe del centurión? ¿Sí? Dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que estaba pidiendo misericordia. Una mujer que no era del linaje de él, una mujer que no era israelita, era cananea. Usted sabe que en aquel tiempo un israelita y un cananeo no podían habitar juntos, como un samaritano y un judío no podían habitar juntos. Había unos conflictos culturales bastante fuertes en ese tiempo. Hoy nosotros los cordobeses nos podemos sentar en la mesa con los de Buenos Aires, con los de Santa Fe, pero en ese tiempo las creencias religiosas eran tan fuertes, estaban tan arraigadas en sus vidas, que era un conflicto para ellos poder juntarse, poder estar en un mismo sentir, por así decirlo. Entonces esta mujer comienza a rogarle a Jesús que sanara a su hija, que tenía un problema, que estaba siendo atormentada por un demonio. Pero Jesús dice la palabra, pero Jesús no le respondió palabra. Y esto fue lo que más me impactó a mí. Esta mujer con una necesidad, clamándole y dando evidencia de que conocía quién era. Porque le dice: hijo de David, ten misericordia de mí. Hay un conocimiento de esta mujer de lo que era la persona de Jesús.
Y Jesús dice, no le respondió palabras. Y aquí quiero entrar en el tema. Jesús nunca perdió su enfoque. Él sabía lo que el Padre le había dicho. Jesús caminó en la palabra que se habría escrito sobre él y también caminó en la palabra que se debería escribir sobre él. Porque en los días que Jesús estuvo en la tierra, caminó en la palabra profética que había sido escrita durante muchos años. Pero también había cosas que él iba a ir haciendo, que iban a ser escritas para que quedaran para nosotros en estos días. Que podamos entender en esta palabra que Jesús nunca perdió el enfoque. Entonces los discípulos le rogaron diciendo, nos está cansando. Lo vamos a traducir al cordobés básico. Se ve que era bastante insistente y debe haber tenido una voz de trompeta, por no decir que era gritona. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo quiero que se sitúe en esta palabra, en esta lectura. ¿Usted se imagina una mujer atrás de usted diciéndole, hermano, ten misericordia de mí, hace una oración por mí? ¿Nunca se imaginó eso? No, dice usted. ¿O sí? Pero no es un acontecimiento normal, ¿verdad? ¿Por qué no es un acontecimiento normal? Porque Dios quería marcar algo ahí. Dios quería que entendamos algo en esa situación. Dice, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero, Jesús nunca pierde el enfoque. ¿Por qué? Porque no se detiene a mirarla. Segundo, ¿qué es lo que hace Jesús? Le expone y le expresa cuál era su función. Jesús no vino para ellos. Jesús vino para los judíos. Por eso le dice claramente, yo no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y le dice, no está bien tomar el pan de los judíos y echarlo a los perrillos. Otra de las expresiones de Jesús aquí es, mi tiempo es para ellos. Cuando uno entiende la función en la que Dios lo ha puesto, no pierde tiempo con lo que Dios no le pidió hacer. ¿Se da cuenta? Nosotros nos movemos muy almáticamente, por decirlo de alguna manera. No tenemos esa medida y esa exactitud para darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La iglesia tiene la necesidad de conocer cada vez más exactamente cuál es la voluntad de Dios. Porque si no vamos a estar dando puñetazos en el aire. Para eso deja estas palabras Jesús, para eso camina en esta verdad Jesús. Para eso quedó escrita, para eso quedó esto impreso en letras. Para que podamos entender la exactitud. Una persona diligente invierte el tiempo en obedecer y reconocer cada vez más exactamente la voluntad de Dios para su vida. Encima ofensivo. Se ve que esta mujer había llegado a tener una revelación tal de que Cristo estaba en la vida de Jesús, que no le interesa lo que le dice. Primero, no le lleve la punta. Imagínese usted. Yo me imagino en esa situación. No me lleven la punta. Tuvo una revelación. Eso es lo que hace la revelación de Cristo en nuestra vida. Nos lleva a entender esa actitud de humildad que tenemos que tener frente a la persona de Cristo. No le lleve el apunte. Le dice, yo no vine para vos. Y encima le dice, como dicen muchos de los jóvenes por ahí, perra. Ofensivo, ¿no? Pero ¿qué le dice? Porque es una cuestión contextual. Pero le está diciendo eso, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ofensivo. ¿Y qué hizo esta mujer? Sí, Señor,
Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Aún ellos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entendamos estas dos posiciones. La de Jesús, que es la que nosotros tenemos que transmitir más claramente. No pierde el enfoque. No está ligado almática ni emocionalmente a nada ni a nadie. Dice las cosas como son. Ay, pero qué fuerte las cosas que dice Jesús. Dice las cosas como son. Dice las cosas como son. Nosotros hemos devaluado mucho la verdad por querer quedar bien con la gente. Los apóstoles en la iglesia primitiva, como lo dice el domingo pasado, no estaban interesados en quedar bien con los hombres. Estaban interesados en que la verdad corra, en que el evangelio avance. Por eso, ¿por qué recibió lo que ella estaba pidiendo? Porque se le había revelado Cristo. ¿Sabe que una situación de padecimiento, de sufrimiento, una situación extrema en la vida de las personas, dan la evidencia de qué naturaleza nos va gobernando? Cuando estoy ahí en el pozo, ahí que no doy más, ahí se da en evidencia la naturaleza que me está gobernando. Una persona bajo presión manifiesta lo que es. ¿Verdad? Acá estamos todos bien. Yo los veo, usted tiene una cara de angelito, hermano. Ustedes conmigo, yo los veo, están todos hermosos. Pero bajo situaciones de presión se ve lo que somos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Yo, presióneme, ya ve lo que soy. Me enojo. Pero es la verdad, es la realidad. Ahora, bajo esa situación, imagínese, su hija estaba siendo atormentada por un demonio. ¿Sabe lo que es tener todos los días esa situación en su casa? Esa situación es cuando nosotros perdemos el control total de nuestra vida y no nos queda otra que recurrir ¿a quién? A Jesús, el Hijo de David, o al Cristo que está revelado dentro nuestro. Para eso son los padecimientos, para que podamos entender. Ahora se va a manifestar en esa situación una persona humilde o una persona orgullosa. Mire, con todo el orgullo que yo tengo encima, y creo que voy creciendo de a poco, una de esas contestaciones de Jesús, mire, para mí hubiera sido: este está loco. Póngase a pensar un segundo. No piense, ni me mire a mí. Pienso, si quiere cerrar sus ojos. Si le dijeran o tuvieran una situación así y nadie le lleve el apunte. Ha habido momentos en nuestra vida, ha habido momentos en mi vida donde parece que ni Dios me escuchara. ¿Le pasó? He orado y Señor, ¿hasta cuándo? Te la agarraste conmigo, ¿viste? Esa es, te la agarraste conmigo. ¿Y qué hemos hecho en esa situación conflictiva? Esta situación nos tiene que llevar a humillarnos cada vez más, a ser piadosos. Mateo capítulo 8. ¿Lo tenés ahí? No, lo leo. Capítulo 8, versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino aún a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra
y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Otra situación de fe. Dice: ve y como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. Una persona que se le revela a Cristo tiene una actitud de humildad. Una persona que se le revela a Cristo tiene una actitud piadosa. Hay algo particular en estas dos palabras. Ninguno de ellos vino a pedir por ellos mismos. La mamá viene a pedir por su hija y el centurión por su criado. ¿Qué estaba queriendo expresar Jesús a través de estos ejemplos? A través de estas realidades de la vida. Cuando Cristo es revelado a nosotros, ya no pedimos por nuestras necesidades. Cuando Cristo es revelado a nosotros, estamos buscando expresarlo. Estamos buscando ser piadosos. Estamos buscando que el Evangelio avance a través de la vida de Cristo en nosotros. Por eso la actitud de la mujer cananea de humildad y de rogar porque su hija sea liberada. La actitud de este centurión de ir hasta Jesús y orar, que pedir por la sanidad de su criado. Es una actitud de humildad. Es una actitud de humildad. Podría haber dicho el centurión, piense, y digo, centurión es una persona que se decía centurión porque estaba a cargo de 100 personas. Usted sabe eso, no nos vamos a detener ahí. ¿Uno menos? Venga otro. ¿No le parece? Uno menos, venga otro. No, ni uno menos. Decirle al que está al lado tuyo, ni uno menos. Ni uno menos. No, ni una, ni uno. También ni una. Ni uno menos. Ninguno de ustedes se perderá. Jesús dijo, ninguno de ellos se ha perdido, salvo el que estaba designado para eso. Pero ninguno. Esa es la actitud que debemos desarrollar los hijos de Dios. Ni uno menos. Ninguno se perderá. Ninguno. Por eso la fe. ¿Se acuerda cuando Pedro dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 creo que es? Dice, añadid pues a la fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Por qué no dice añadir pues a la fe conocimiento? Porque lo que hay que añadirle a la fe es virtud. Virtud significa devoción continua a hacer el bien. Eso es lo que dice la definición de la Real Academia. Pero virtud para nosotros los hijos de Dios es inclinación continua a buscar exactamente la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Definición mía, perdone, encima la saqué y no me la haga repetir. Esa es la virtud que le tenemos. ¿Cuántos tienen fe? Todos van a decir, todos van a levantar la mano. Bueno, la inclinación hacia buscar la voluntad de Dios agradable y perfecta es lo que le tenemos que añadir a esa fe que tenemos. Y después el conocimiento. Por eso, como decía Sandra en una de las clases que estuvo, o sea, nosotros le pedimos algo a Dios, o Dios nos está pidiendo algo a nosotros y queremos que nos explique cómo lo va a hacer. No, es fe. Dios te dio una palabra, caminamos en esa palabra, caminamos en fe. Esa inclinación a buscar la voluntad de Dios
va a hacer que después lleguemos al conocimiento de esa verdad que se nos ha pedido. Pero caminemos en fe. Caminemos en fe. ¿Qué es para nosotros fe? ¿La fe es creer solamente? No, la fe es el inicio. El creer es el inicio, pero tenemos que trabajar continuamente para que esa fe crezca. Usted viene a cada reunión y recibe una palabra de Dios para su vida, es confirmada la palabra de Dios, quizás Dios le estuvo hablando en esta semana y en este día y en este momento se dijo algo acá y dice, ay, esto es lo que Dios me estaba hablando. Es activado en el Espíritu, está siendo confirmado en esa fe, pero ahora a esa fe hay que añadirle la virtud, que es tengo que buscar más exactamente, conocer la verdad. ¿A cuántos Dios les ha pedido algo esta semana? A mí. No sé. Bueno, y si no le pidió algo, vaya orando, hermano, o hay unos hisopos espirituales. Dios nos pide cosas. La palabra de Dios, cuando nosotros buscamos en la palabra, Dios nos está marcando el camino. ¿Qué es la palabra? Lumbrera para el camino, lámpara a mis pies. Esa es la palabra. Dios te está hablando, Dios te está mostrando cada día cuál es la voluntad de Él, agradable y perfecta. El problema es que nosotros no debemos de perder el enfoque. Él no perdió el enfoque. Nosotros perdemos el enfoque cuando en nuestra mente somos extraviados por los sentidos naturales. Pablo le dice, temo que ustedes hayan sido extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Seamos fieles a lo que Dios nos está hablando. Fieles a lo que Dios nos está hablando. Una de las materias pendientes es, como iglesia, ¿reconocemos la voz de Dios realmente? ¿Es Dios que nos está hablando? ¿O son ideas nuestras? ¿O son paradigmas nuestros? ¿Estamos en esa exactitud de decir, Dios me habló? ¿Estoy seguro 100% que esto es lo que Dios me marcó? Creer es creer. Esa creencia me da más claridad y empiezo a ver correctamente por qué debo pedir, por qué debo orar. Y es ahí cuando me encuentro en la posición correcta para pedir como a Él le conviene y no como a mí me conviene. Estas dos situaciones que hemos leído es que hay gente que estuvo en el momento justo, en el momento exacto, con la persona exacta. Edith recién decía que la soberanía de Dios se manifieste cada vez más a nuestra vida. La soberanía de Dios es como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Pero nosotros vivimos en un activismo y lo que estabas ministrando me confirma de cómo nosotros no entendemos los tiempos. Nuestra mente, la mente de Cristo es atemporal porque es una mente eterna. Y por ahí nos vemos los resultados que nosotros esperamos. Pero Dios está trabajando en nuestro espíritu. Por eso la idea de permanecer hasta que el fruto se vea de esa palabra. Si el fruto no se está viendo, es porque no estoy entendiendo el tiempo. Jesús tuvo 30 años esperando para 3 de su ministerio y hacer la obra completa. Cuando nosotros nos desenfocamos, es cuando metemos la pata. Pregúntele a Moisés, el libertador. Llegó el momento de liberar a los egipcios. Fue y se mató Y ahí, ¿se acuerda, no? Estoy viendo si leyó la Biblia. ¿Se acuerda, sí o no? Moisés va y mata a un egipcio pensando que él era el libertador, pero no era el tiempo. No era el tiempo. Cuando yo no entiendo el tiempo, entro en procesos. Esos procesos después van llevándome a entender más claramente lo que porto, lo que tengo.
Por eso, como debemos de pedir, es el Espíritu quien nos va a guiar. El pedir bien tiene su propósito de cumplimiento. ¿Cuántos de ustedes han pedido paz alguna vez de su vida? ¿Qué es lo que ha venido? Perfecto. Señor, te pido que me des abundancia. No te sale trabajo, no tenés ni para comer, no podés pagar las cuentas. ¿No existe el reino del revés? Un día lo predicamos, creo. El reino del revés, esto. Sí, el reino del revés. Si pido, lo que viene para mi vida es una desintoxicación de lo que a mí me ha sostenido. Si yo pido paz, lo primero que se viene es turbulencia, tribulación a mi vida, para que salgamos de nuestro estado de paz en el nivel del alma, para que podamos entrar a la paz que sobrepasa todo entendimiento. No puede ser. Le va todo mal y está como agua de tanque. Y esa es la paz que es bárbaro de tener paz cuando no te pasa nada. La situación económica está conflictiva y la persona está. El Hijo de Dios que se le ha revelado a Cristo, no hay problema. Dios se proveerá. Tampoco nos quedamos sentados, ¿no? Vamos a hacer paréntesis, hermano. Estamos buscando cada vez más. Es un proceso de desintoxicación de nuestras formas de acceder a estas necesidades por medios que no son del Espíritu. ¿Sí? Si pido paz, me encierro en mi habitación, con los que tengo problemas, no los visito, no los veo, no los hablo, ni me hablen. ¿Se da cuenta? Eso es lo que para nosotros es paz. Pero paz es con los que vos tenés conflicto, tener una mente reconciliada y en medio de ese conflicto vos tenés paz. Pero es lo que a nosotros, por eso se van desintoxicando nuestro espíritu. Por eso la fe entendida en el Espíritu me anticipa a estar listo para el proceso de manifestación de esa promesa en mi vida. ¿Sí? Esto es 2 más 2, prácticamente 4. En el Espíritu vos pedís algo y en lo que vos pedís te está anticipando. ¿Para qué? Para formar la naturaleza correcta de Cristo en nosotros. Cuando usted pida paz, si viene tribulación, no se ponga mal. Pero si usted pidió paz, ¿para qué se pone mal? Cuando yo salga aprobado de esa situación, es ahí cuando se manifestó la naturaleza correcta de Cristo. Porque este nuevo pacto es por naturaleza, no es por imposición, es por naturaleza. Por eso nosotros debemos estar enfocados, escuchar claramente, ver cada vez mejor, ser sanados en la fe como hemos venido hablando, para que podamos ser exactos. Muchos de nosotros queremos la promesa sin la cruz, y esa no es la manera. Hebreos dice que la promesa a Abraham era Cristo, pero hubo una cruz de por medio. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Estando en la condición de hombre, Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero, dice que se humilló. Nadie lo obligó, ¿verdad? Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el hacerse obedientes tiene una práctica. Yo me voy haciendo obediente cada vez más. La obediencia se va perfeccionando en nuestra vida. ¿A través de qué? Dice que Él fue obediente a través de los
padecimientos. Entonces los padecimientos que van haciendo, que van formando una persona obediente. Los padecimientos nos van haciendo humildes. Hasta la muerte y muerte de cruz, cuando yo entré en ese estado, es ahí cuando se enciende en nosotros esa pasión, es lo que ahí se enciende la vida del Espíritu, ahí nacemos de nuevo, ahí Cristo empieza. O sea, lo que tenía esta mujer, lo que tenía el centurión, era pasión. Eran apasionados. Nosotros los hijos de Dios debemos desarrollar esa pasión. Necesitamos estar más apasionados por la obra de la cruz. Por eso la actitud, y esta es una palabra que no nos gusta mucho, pero tenemos que ser profesionales. Decirle que está al lado tuyo, tengo que ser un profesional. Pero no un profesional en la vida del Espíritu. Un profesional en la vida del Espíritu. Está bien que usted sea un profesional, que estudie, no estamos en contra de eso, lo voy aclarando. Pero seamos profesionales en la vida del Espíritu. En eso tenemos que ser profesionales para poder avanzar en estos tiempos. Segunda de Pedro, ahí estaba, lo había notado. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Podemos empezar a trabajar en estos días en la palabra que hemos recibido. Como decía Edith, cada uno tiene su tiempo. La palabra que hoy se le está soltando a ustedes, la palabra que hoy el Espíritu Santo está hablando al cuerpo de Cristo, a usted se le va a revelar mañana, al otro hermano se le va a revelar el mes que viene. No sé, eso queda en la soberanía de Dios. Eso queda en la soberanía. El Espíritu Santo es quien administra la vida del Espíritu. Él habla al cuerpo. A algunos se le va revelando más rápido que a otros. Pero por eso no nos desenfocamos, porque lo primero que hacemos nosotros, pero si es la pregunta de todo pastor, ¿no? Si yo le hablé a todos lo mismo. O sea, hay uno que está entendiendo otra cosa, hay uno que está más atrasado, hay uno que está más adelantado. ¿No le pasó? En su casa, usted con sus hijos, si yo le enseño todo lo mismo, y este hace una cosa, este hace otra, y acomode la casa, y uno está sentado viendo tele, el otro está acomodando la casa. Pero si le dije a todo, no entiende. Ahí está, ¿ves? Ahí está el tiempo. Algunos son más lerdos, algunos son más rápidos, pero tenemos que aprender a esperarnos. Tenemos que ser exactos, obedientes. Tenemos que administrar bien la palabra de verdad. Empecemos a trabajar con más exactitud. Jesús no vino a imponer nada. Los cambios no se hacen por imposición, hermano. Los cambios no se hacen por imposición. Jesús vino a engendrar. Jesús vino a engendrar. Esa era la función de nosotros, engendrar vida. La palabra engendrar viene de la palabra gen, por eso Génesis. Es el gen, ahí empieza todo, es el principio, de ahí corre todo. Es transmitir el genoma de Cristo a través de las generaciones, como recién lo cantábamos. Es transmitir el genoma de Cristo a través de las generaciones. No se puede imponer. ¿Cuántos de ustedes han leído las genealogías? Y usted lee las genealogías y dice, ¿para qué? Para que podamos identificar el genoma de Cristo. Para que lo podamos identificar. Algo que me llamó la atención para sumarle a esto, que podamos ser más exactos y no perdamos el enfoque. En 2 de Pedro 1:5 más adelante habla acerca del amor fraternal no fingido. Cuando la fe, añadiendo la virtud, el conocimiento y todo lo que demás viene, que no me lo sé de memoria, después léalo en su casa, llega a ese punto del amor fraternal no fingido. El amor fraternal no fingido, quiero que lo podamos entender de esta forma. Que no devaluemos el amor. El amor es mucho más profundo.
La palabra dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿verdad? Y esto puede romper muchos paradigmas en nuestra vida. Y que podamos no rechazar lo que hemos estado recibiendo y podamos entrar más profundamente en esto. Dios amó al mundo. Jesucristo amó al Padre y amó obedecer al Padre. Y hay una marcada diferencia. Dios amó al mundo, Jesucristo amó a su Padre y hacer la voluntad de su Padre. Entonces el genoma de Cristo para nosotros, transmitirlo es amar, hacer la voluntad del Padre. Y en ese amor de hacer la voluntad, el mundo será salvado. El mundo será salvado. Porque se manifestará más nítida y más claramente el amor de Dios. ¿Lo podemos entender de esta forma? No es que Jesús no ama al mundo, tranquilícese, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nuestro enfoque tiene que estar en el amor hacia el Padre. En el amor hacia el Padre. Porque el Padre sabe cómo son todas las cosas. Cuando yo amo al Padre, no voy a negociar nada. Entonces voy a ser exacto como fue Jesús en los días de la carne. Entonces voy a saber cuándo tengo que hablar, cuándo no tengo que hablar, cuándo tengo que orar, cuándo no tengo que orar. A quién le tengo que predicar, a quién no le tengo que decir nada, a quién solamente le tengo que dar un abrazo, a quién no le tengo que dar un abrazo. Exactitud en el Espíritu. Exactitud en el Espíritu. Jesús le pone un grado más alto al amor. Dice, en el viejo pacto decía que nos amemos unos a los otros, ¿verdad? Amémonos unos a los otros. Jesús dice, ámense como yo los amo. Ámense como el Padre los amaría. Pasa que nosotros devaluamos el amor. El amor fraternal es, qué lindo que son los hermanos, es re bueno el hermano, le doy un abrazo. Entonces nos amamos los unos a los otros en un amor almático, ¿verdad? Pero Él dice, ámense como yo los amo. ¿Cómo es el amor de Él? Incondicional. Corintios 13. No tiene envidia, no tiene rencor, no hace nada indebido, no busca... Así es como hay que amar. Ese es el amor. No está condicionado el amor a una relación. No está condicionado el amor a algo almático. Se expresa con el alma, nos sentimos bien, eso no está mal, pero es más profundo el amor de Dios. El amor de Dios se ve manifestado por la obediencia que nosotros tenemos. Y usted lo expresa con su casa, con sus hijos. ¿A cuántos les gusta pegarle a sus hijos? ¿A cuántos les gusta regañarlos a sus hijos? A nadie. ¿Pero por qué lo hace? Por amor. ¿Cuántos le dicen a su hijo, esto está mal? Y si no sos obediente, no les gusta. A los padres no es incómodo estar corrigiendo todo el tiempo corrigiendo. ¿Pero por qué lo hace usted? Por amor. Porque la voluntad de Dios es que su hijo conozca cada vez más de Cristo, sea una persona ordenada en la vida, que busque la verdad, que busque la luz. Entonces usted va a hacer lo que Dios le pida para corregir y direccionar a su hijo. ¿Cuántos de ustedes cada vez que tienen una situación conflictiva con sus hijos se paran delante de la presencia de Dios y le preguntan a Dios qué hay que ordenar? Eso es lo que debemos hacer. Antes de levantar la mano, veamos qué hay que ordenar. Ministremos la vida del Espíritu. Ese es el amor. Veamos qué hay que ordenar en la casa. Nosotros no tenemos miedo del diablo, no le tenemos miedo a eso, pero no ignoramos las maquinaciones. Hay dos cosas que tenemos que tener en claro. No ignoremos sus maquinaciones y veamos que no haya ninguna puerta abierta. Entonces vamos a entrar en nuestra casa en un orden y en un amor fraterno.
veamos esas dos situaciones. El amor fue un asunto de obediencia. Por eso la calidad de un discípulo tiene que ver con la obediencia, no con cuánto conozca de la palabra. Por eso Él les dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Eso le dice a los discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. ¿Vieron por ahí? Dice, los amigos son los que te dicen la verdad, ¿no? Esos que te dicen la verdad, te guste o no te guste, son los amigos verdaderos. Porque esa relación no está condicionada por las cosas lindas que nos puedan decir o pasar, sino por un amor genuino. El que te dice está mal, está bien. Pero estamos acostumbrados a que nos estén adulando. Y esa no es la idea del Evangelio. La idea del Evangelio es decir la verdad. Por eso siempre me expongo y me expongo una vez más delante de ustedes. Cuando hay algo que estoy haciendo mal, díganme la verdad. Porque nosotros no estamos unidos aquí porque nos llevemos bien solamente, porque de hecho nos llevamos bien, sino porque estamos buscando cada vez más la verdad de Cristo. Y como soy un hombre me puedo equivocar, pero el amor fraternal se va a ver en que usted es más obediente a la voluntad de Dios que al quedar como un adulón conmigo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya estoy terminando con esto. Si quiere ponerse de pie. Me quedan unos 20 minutos. Nada, es un chiste. No se quería parar nadie ahí. Póngase de pie, ya termino. Si devaluamos el amor a los niveles del alma, la obediencia se verá desvirtuada, porque siempre me veré tentado a poner los sentimientos por sobre la voluntad del Padre. Se lo leo de nuevo. Si devaluamos el amor a los niveles del alma, la obediencia se va a desvirtuar en nuestra vida, porque siempre me veré tentado a poner los sentimientos por sobre la voluntad del Padre. Es más importante obedecer. Decirle al que está al lado tuyo, es más importante obedecer. Es más importante obedecer. Por eso Jesús le dijo bastante fuerte, ustedes son mis amigos si hacen, ¿qué dijo? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, dice literalmente. ¿Estaba imponiendo algo? No estaba imponiendo nada. No estaba imponiendo nada. Solamente estaba haciéndonos entender su señorío. Que podamos en estos días trabajar en esta verdad. Que podamos en estos días sobreponernos al señorío de Cristo. Jesús dice, no hay amistad conmigo